Hola, buenos días. Yo soy Victoria, kinesióloga, y hoy vamos a hablar del desarrollo psicomotor en el segundo trimestre de desarrollo. En la charla anterior, que fue la que realizó Claudia, que era sobre el primer trimestre, esta es la continuación de esa charla. Entonces, lo que hoy veremos será generalidades del desarrollo psicomotor, términos clave en el desarrollo, cómo es el desarrollo psicomotor en una persona con síndrome de Down, específicamente en el segundo trimestre de desarrollo. ¿Qué es el desarrollo psicomotor? Es un proceso evolutivo multidimensional e integral, que implica la adquisición de nuevas habilidades de respuestas cada vez más complejas, donde los cambios son secuenciales, progresivos y reversibles, donde tiene que ver el individuo con sus factores, por ejemplo, genéticos, con su estado de salud, el ambiente, las familias, las oportunidades que tiene para desarrollarse esta persona y su vida social respecto a la interacción con otros, donde además está la tarea, que es la motivación que el niño tenga, el juego o la exploración. Cuando hablamos de desarrollo psicomotor, no nos referimos solamente a la parte motora, sino que es un proceso mucho más complejo, que involucra el lenguaje, la parte social, lo cognitivo, lo sensorial, lo motor fino y lo motor grueso. Generalmente tendemos a quedarnos con la parte motriz gruesa, que no sé, por ejemplo, que se siente o que camine, pero todo eso lleva muchos otros factores que tienen que ver en este desarrollo psicomotor y que no se pueden aislar. Por ejemplo, si el niño está sentado y busca la interacción con un adulto, además está trabajando en la parte social, y si se da a entender, además trabajando toda la parte del lenguaje, donde además el niño está aprendiendo, donde tiene un montón de inputs sensoriales, entonces va todo ligado una cosa con otra. En las personas con síndrome de Down hay ciertas características que determinan un retraso en este desarrollo. Principalmente son tres factores: las características cerebrales, los problemas médicos asociados y las alteraciones musculoesqueléticas. Cuando hablamos de las características cerebrales, hay una reducción y de la diferenciación y la maduración del sistema nervioso central. Es decir, es un cerebro que es más pequeño, tiene menos cantidad de neuronas, y estas neuronas a su vez tienen menos dendritas y tienen su estructura de otra forma. Además hay menos sinapsis, que quiere decir la conexión entre una neurona y otro, y que además hay una menor cantidad de neurotransmisores, que es la forma en que se comunican. Y hay un retraso en la mielinización de estas neuronas. Los problemas médicos asociados tienen que ver mucho con la parte individual de cada chico. Por ejemplo, si alguno es prematuro, o si estuvo en incubadora, o tuvo que quedar más tiempo hospitalizado, si tiene o no cardiopatía, que puede producir fatiga, o en algunos casos no puede someterse en ciertas posiciones, particularmente en prono, si esta cardiopatía no está resuelta o operada. El número de hospitalizaciones que ha tenido, dependiente del motivo, algunas personas están mayormente hospitalizadas por cuadro respiratorio, otras por algunas patologías. Entonces tiene que ver mucho. Por ejemplo, un chico que estuvo hospitalizado un mes, 3 meses durante esta etapa de desarrollo, en el fondo ese es el tiempo que él no estuvo moviéndose, que no estuvo desarrollándose, sino que estuvo su cuerpo con la principal tarea de sobrevivir o pasar digamos, esta hospitalización. A veces hay déficits visuales que vienen del nacimiento, como por ejemplo las cataratas, o trastornos endocrinos, por ejemplo, un hipotiroidismo que aún no ha sido diagnosticado o no ha sido manejado, tiende a que el niño esté más cansado, que esté un poco más irritable, trastorno de la audición en caso que él no pueda escuchar bien, y algunas malformaciones gastrointestinales que tienen la mayoría de resolución quirúrgica. Entonces, todo esto tiene que ver con la historia personal de cada niño, y esto va a influenciar cómo es su desarrollo psicomotor. En las características musculoesqueléticas tenemos principalmente dos: la hipotonía, que es el estado de semicontracción de la musculatura, que en este caso está disminuido, que es como cuando dicen es más blandito. En el fondo el músculo tiene un estado de contracción basal menor. Además, esto de la hiperlaxitud, en todas nuestras articulaciones existen ligamentos que limitan el movimiento de la articulación y que tienen receptores que nos hacen a nosotros saber en qué posición estamos. Ya en el caso de las personas con síndrome de Down, estos ligamentos son mucho más laxos, entonces produce que la persona, que la información que está recibiendo ese receptor no sea la adecuada. Es como, por ejemplo, si tú cierras tus ojos, sabes que en mi caso estoy sentada, que tengo el brazo apoyado y en qué posición estoy. En cambio, en las personas con síndrome de Down, esta información no es tan certera, entonces el cerebro dice como, estás aquí, estás un poquito más para allá, un poquito más para allá. Estos dos factores hacen que se produzca una disminución en la fuerza muscular, y lleva a dos estrategias en el fondo en los niños con síndrome de Down, en las personas con síndrome de Down, que es el
bloqueo, generalmente en la articulación para buscar más estabilidad, o compensación, es decir, lograr el mismo objetivo que estoy buscando, pero haciendo otro patrón de movimiento, que no es el adecuado. Acerca del desarrollo de las personas con síndrome de Down, la parte social es más fuerte, las áreas de la motricidad y del lenguaje se desarrollan un poco más lenta. Puede haber un retraso en la exploración y además utilizan más gestos en el habla. Hay mayor comprensión, hay mayor capacidad comprensiva que expresiva, es decir, entiende más de lo que él puede decir, ¿ya? Y el mejor procesamiento y recuerdo de la información cuando se utilizan medios visuales. Además, hay una tendencia a los juegos repetitivos y puede no persistir la resolución de problemas. Es decir, cuando lo vemos sometido a un problema, lo intenta una vez y si ya no resultó, deja tirado ese juego y se va a buscar otra cosa. El principal objetivo de la atención temprana es optimizar y acompañar el curso del desarrollo del niño, potenciando sus capacidades y teniendo en cuenta su individualidad, que era lo que estábamos hablando antes, la historia de cada niño en el fondo. Hay un enfoque preventivo en que no aparezcan patrones de movimiento o compensaciones que van a ser dañinas y que no nos van a ayudar en el desarrollo más adelante, que la calidad del movimiento está orientada a lo funcional, a que el niño pueda hacer las cosas. Y todo esto siempre, siempre en un contexto de juego, que el aprendizaje sea significativo, es decir, que el niño participe de la actividad, no es decir, no vamos a mover una pierna, no vamos a mover un brazo, no, sino que es el niño con su nombre que está realizando una tarea, ¿sí? Y se da la posibilidad de que el niño experimente el movimiento en forma adecuada y donde se facilitan patrones óptimos, procurando que no aparezcan patrones de mala compensación y siempre acompañando a los padres y a su entorno. En la estimulación temprana ocupamos mucho este esquema. Entonces, por ejemplo, en el caso de la niña, ¿qué es lo que está haciendo? Ella está de rodillas, está jugando con un collar aquí en la mano derecha. ¿Cómo lo hace? Si se fijan, ella está con el poto apoyado en los talones, tiene además su otra mano apoyada en la barra y está jugando acá. ¿Por qué lo hace? Porque probablemente todavía no hay tanta activación en esa guatita o en esa pelvis, cosa que ella pueda levantarla y también se está afirmando en el fondo con la otra mano para poder jugar. ¿Y para qué lo hace? Justamente para poder jugar. En el segundo trimestre, la tarea y la mente han cambiado respecto al primero. Es un niño que ya empieza a salir más, que tiene mayor contacto con otras personas, la familia, los cumpleaños, si el clima no lo acompaña también tiene más salida. En algunos casos los cuadros médicos de patologías ya están más controladas, el niño busca interacción con otros niños, además con otros adultos, y además aparece esta nueva tarea que es la alimentación, complementaria a la lactancia materna. Entonces, en estas dos tareas, respecto a la comunicación, el niño se orienta respecto a la fuente sonora, se interesa por rostros, e inicia las protoconversaciones, y hay un juego vocal de autoestimulación. El niño a veces puede gritar, puede hacer gorjeas, como juegos con la saliva, ¿ya? Y en la tarea de la alimentación, el niño se empieza, puede tomar la mamadera en línea media y se empieza a alimentar con los dedos. Respecto al juego, ahora es un juego sensorio-motor donde el niño busca la interacción con el adulto. No basta solamente que él se mueva o que él golpee algo, sino que siempre es la interacción con otra persona. La exploración de los objetos se hace con las manos y también con la boca. En esta etapa la boca es como que si fuera un ojo más para explorar los objetos. Hay muchos juegos de exploración corporal, es decir, el niño se toca las manos, se toca las rodillas, se toca los pies, se chupa el dedo del pie, buscando conocer su cuerpo y las sensaciones que recibe, y además hay secuencias simples de acciones. Cuando hablamos del supino en este trimestre, lo que aparece es que el niño empieza a levantar las piernas desde el suelo, que eso era algo que no hacía en el trimestre anterior, ¿ya? Y tanto que al inicio solo las levanta, después las puede estirar, se puede tocar primero las rodillas, después se toca los pies, después puede tomarse los pies y balancearse de un lado al otro, donde hay aumento de la exploración oral. En el sistema táctil hay un mayor movimiento, entonces una mayor conciencia de su corporalidad, y en eso es súper importante que si el tiempo nos acompaña o si podemos climatizar la zona en que está el niño, podemos estar con ropa más ligera o solo con pañal, cosa que él pueda tocar su cuerpo y sentir su piel. Ya en el sistema propioceptivo además hay mucha información de los cambios de movimiento y de las cargas de peso. En el sistema auditivo el niño busca corporalmente la fuente de sonido, ¿ya? Y además empieza a reconocer si este tono es como de felicidad o si es de enojo, es decir, si estamos jugando o si me están retando. Y en el sistema visual aparece una disociación del movimiento entre los ojos y la cabeza,
Y además de eso es la iniciación de la coordinación ojo-mano, que es lo que aparece en la tercera foto de la niña que está tocando el, el juguete. Cuando hablamos en prono, es decir, cuando está de guatita, el niño en el tercer mes logró el apoyo simétrico de codos. En este trimestre se empieza a desarrollar primero los alcances inmaduros, con traslado de peso, es decir, el niño de esta posición lleva el peso a un lado, al otro, y cuando está acá y quiero tomar algo que está, por ejemplo, acá a la derecha, traslada el peso y no puede liberar la mano porque tiene el peso. Eso es un alcance inmaduro. Y que incluso en esto, el traslado de peso, él puede desarmar la posición y eso a él le permite aprender cuánto peso tiene que trasladar sin que colapse. Y después de eso, al quinto mes aparece el traslado de peso maduro, es decir, en esta posición, si quiero tomar algo a la derecha, tengo que llevar el peso hacia el otro lado para que esta mano quede libre y pueda, por ejemplo, realizar un alcance. Y cerca del sexto mes aparece, desde esta posición sobre codos, se apoya las manos y aparece la extensión de codos, ¿ya? Y el niño puede mantenerse en esa posición. Aquí, por ejemplo, tenemos tres imágenes de prono. Si se fijan en la primera de arriba a la izquierda, aparece un niño en esta posición que hablábamos del sexto mes con la extensión de codo, con sus piernas, si se fijan, está en el peso en la cara anterior del muslo, están sus manos estiradas y se ve su cuello se va relajado. ¿Ya? Versus la foto de este al lado, que es igual, está igual con la extensión de codos, con el peso en las manos, pero si se fijan la posición de la pelvis y de las piernas, está como una ranita, ¿ya? Eso quiere decir que todavía nos falta activación en esa zona porque el peso tiene que llevarse a la cara anterior del muslo, cosa que después se puede trasladar hacia las rodillas en una futura posición de gateo y de cuatro apoyos. La posición de abajo, abajo a la derecha, es lo que nosotros llamamos el sedente oblicuo, que es una posición muy importante ya que el niño deja el peso en la cadera, en el codo, hay una activación de la musculatura abdominal oblicua, y eso a él le permite después poder hacer las transiciones desde estar acostado de lado o desde el giro y pasar de lado a sentarse solo, porque desde el peso que tiene en el codo lo traslada a la mano, de la mano hace un empuje y el peso que tiene la cadera también traslada peso hacia la otra y va a quedar sentado. Aquí tenemos dos imágenes de compensación de prono. La primera de la izquierda, vemos a esta chica que está con un prono súper colapsado, si se fijan no tiene cuello, sus manitas están así como en garrita, eso quiere decir que todo el peso que ella tiene lo tiene aquí entre el esternón y la guatita, ¿ya? Y no, en esta posición ella está fija, es decir, aquí ella no puede hacer un alcance, no puede manipular, no puede sacar el brazo de esa posición, porque digamos el peso tiene que trasladarse a los codos, tiene que liberar, digamos, el pecho, tiene que activar la parte interescapular para poder manipular. Ya no, es decir, nos habla de toda la inmadurez de la activación de la musculatura de esa zona. Y en la parte de la derecha tenemos una chica, si se fijan, tiene todo el peso en la guatita, o sea, en el fondo ella está ocupando para poder levantar los brazos la musculatura extensora de columna, ya a los lados de la columna, y con ese patrón ella no podría después evolucionar en la manipulación, es decir, ella no podría trasladar el peso, no podría sacar una mano, no podría trasladar el peso después para hacer una transición y quedar sentada. Entonces estas son dos compensaciones que son estrategias para lograr en el fondo lo mismo que quieren en el fondo estar de prono y poder jugar ahí, pero que no permiten que siga la secuencia de movimiento adecuada. Lo ideal en estos casos es que pudiésemos dar un apoyo para mejorar esta posición y que el niño pueda lograr su objetivo, cosa que descubra que esta posición es entre de niño. En el sexto mes aparece el giro, ya que en el giro inicialmente el niño lo que hace es levantar las piernas y las deja caer hacia un costado, o a veces las deja levantar y se las toma con las manos y se va de un lado hacia el otro, y de repente va a caer de lado, va a soltar los pies y va a quedar de guatita. Eso es un giro inicial, un giro en bloque. O va a levantar las piernas, se van a ir hacia el lado y va a quedar de guatita. Giro inicial, ¿ya? Luego de eso, el giro evoluciona a que el niño primero tiene que mirar algo desde la cabeza, gira la cabeza, activa la musculatura de la guatita y desde ahí pasa el giro. Y además se produce una disociación de las piernas cuando el giro ya está maduro, que es el giro que buscamos. Ya, en esto el sistema vestibular hay una adaptación a su propio movimiento y a la gravedad. El giro además tiene una gran implicancia en el patrón respiratorio. Cuando el niño empieza a girar, se activa la musculatura abdominal que empuja las vísceras y eso hace que el diafragma, que es un músculo que está por todo el borde de las costillas, desde esta posición pase a una forma más de cúpula. Eso permite que el niño, aparte de poder respirar más rápido,
como cuando era previo al giro, ahora pueda respirar por esta excursión del diafragma, pueda respirar más profundo. Luego del giro, el niño hablábamos que pasaba por esta posición de cúbito lateral hacia el sedente oblicuo, es decir, peso en la cadera, en el codo, apoyo en la mano, un empuje y se sienta. Vamos a ver distintas etapas en este sedente. ¿Ya? Es decir, primero vamos a dejar al niño sentado por sí solo y luego el niño va a poder hacer la transición hacia el sedente por él. En este sedente inicial, que es vemos este sedente que es muy colapsado, que a veces el niño, si no recibe alguna contención, se pega con la frente en el suelo, ¿ya? Y aquí van a ir apareciendo primero las reacciones de apoyo anterior, es decir, que él se va a poner en posición sentado y va a poner las manitos y va a quedar como esta posición sentado de trípode, ya evitando de irse hacia adelante, y luego van a aparecer las reacciones de apoyo laterales, cosa que si él se va para un lado, se va a poder frenar y va a volver al sentado, y lo mismo hacia el otro lado. Ahora, va a pasar en esta etapa que el niño va a pasar de largo, ya, y se va a pegarle la cabeza, y va a pasar de lado y se va a parar hacia el costado. Entonces ahí se recomienda las caídas en contexto controlado, es decir, que tengamos un suelo protegido, varias almohadas, porque esto es necesario que pase para que el niño aprenda cuánto peso puede trasladar para mantener esta posición, ¿ya? Luego de eso aparece este sedente en anillo, que es un sedente que se ven con las piernas más separadas, donde aumenta la base de sustentación para ser más estable y poder manipular en esta posición. Luego de eso pasamos al sedente largo, que digamos es el sedente más maduro, donde el niño ya puede manipular independiente de la posición de sus piernas, de hecho las cambia en distintas posiciones, puede manipular acá por el frente, puede manipular a los costados. Todo esto que hemos estado conversando siempre se hace mediado por el juego, ¿ya? El juego es la actividad central para todos los niños y donde el adulto en el fondo da permiso, enseña y motiva. Este juego va a permitir que se generen los aprendizajes, además una actividad placentera, evoca sentimientos de conexión y creatividad con quien tú estás jugando y además es voluntario y controlado siempre por el niño. Esto que el juego sea central, en el fondo habla que el adulto tiene que tener una actitud lúdica, juguetona, estar relajado, no estar en muchos juguetes, sino que lo más importante aquí es la interacción, y que todo lo que se haga tiene que ser en buena onda, tiene que estar pasándolo bien el niño, tiene que estar pasándolo bien el adulto para que esto resulte, ¿ya? Y jugar no es es perderse en el tiempo y no es perder el tiempo, es lo más importante que podemos hacer. Este juego que ayuda a la generación del aprendizaje, en el fondo, este aprendizaje es más rápido con un refuerzo positivo, y si tiene ayuda de las personas que lo rodean y que son personas significativas de apego hacia él, cuando los niños están motivados, desean aprender, y cuando las actividades más son significativas, son entretenidas para ellos. Entonces siempre tratar de todo lo que conversamos sea buscando la actividad que me le gusta al niño. El ritmo del aprendizaje varía de manera individual, entonces aquí la invitación es que nos saquemos la comparación. Oye, este otro niño tiene la misma edad que mi hijo y no está haciendo lo mismo, es porque son procesos completamente distintos, es porque además hablábamos de la historia, digamos, médica, de las características de cada niño, entonces no es comparable un niño con otro. Siempre hay que darle el tiempo suficiente a la reacción cuando estamos planteando alguna actividad, porque sabemos que existe una latencia en la respuesta. Entonces, por ejemplo, si yo le estoy mostrando un juguete y yo le voy a buscar la parte del centro, muestro el juguete, espero tener la atención del niño y luego de eso yo le pido la actividad. Si le doy un bombardeo de instrucciones, el niño va a quedar, no las va a alcanzar a procesar y no va a poder cumplir la actividad, pero no porque no pueda, sino que porque el bombardeo de información fue mucho y no tuvo tiempo de reaccionar. Aquí lo importante es que el error, hagamos una corrección a ese error en caso de que, por ejemplo, haga un patrón extensor en el giro y volvemos a repetir. Y el aprendizaje siempre se genera cuando la comunicación con su entorno es la adecuada. ¿Ya? Es difícil que, por ejemplo, logremos eh, eh, un patrón de giro si el niño le grita, ¿ya? Porque no es una comunicación adecuada para un bebé, ni para nadie. En esta etapa, los elementos externos que sí vamos a ocupar y que van a ser de gran ayuda es primero el corral, que permite un ambiente protegido para el niño y la exploración del suelo, el porteo, ¿ya? Que puede ser ya en fular, pueden ser bandoleros, que a ustedes sea más cómodo. Las goma evas respecto a que el niño en esta etapa necesita espacio en el suelo, porque va a ser muy difícil que pueda girar, por ejemplo, si está en una sillita.
o si está, no sé, en alguna, con mucha contención. ¿Ya? Además, ¿qué otro elemento externo? Son principalmente las del adulto, las manos que están jugando con este niño. Por ejemplo, en corregir si va a ser un patrón extensor en este niño que está acostado de lado. En la parte del que el niño está acostado de guatitas, que los juguetes tienen que estar un poco más alejados, porque si dejamos el juguete siempre cerca del niño, él no, va a ver, no se va a ver en la necesidad de hacer los traslados de peso ni de realizar los giros. Y además de eso, un adulto que pueda acompañar al sedente de los niños, como aparece en la tercera foto. Además aquí aparece, como hablábamos, en la tarea del segundo trimestre de la alimentación, donde primero estas sillas iniciales, que es como el azul, eh, em, es para que el niño pueda mantener una posición que facilite la masticación y la dilución, pero no es un elemento que podamos dejar al niño sentado ahí mucho rato. Es decir, se ocupa de tareas puntuales, ya porque primero no vemos en qué posición está la pelvis, y porque además hay que fijarse en cómo están sus piernas en esa posición en caso de que se generen zonas de presión. Cosa que cuando el niño ya pase a un sedente más estable, pueda pasar a una silla de alimentación donde esté sentado, con su pelvis en 90 grados, con los pies apoyados, eh, y pueda en el fondo realizar esta tarea de la alimentación. ¿Qué elementos externos no vamos a ocupar? eh, la saltarina o estos centros de actividad, ¿ya? A lo mismo que el andador, todos ellos tienen una especie de calzón eh, que hace que el niño deje el peso en el poto, en el fondo, y no lleve el peso hacia sus pies. Además, llevan un patrón de que el niño esté en punta de pies, que no es el patrón que uno utiliza en la marcha, el paso inicial se da con golpe de talón. Y además, al tapar toda esta parte, el niño pierde la conciencia corporal de su cuerpo, él deja de ver sus piernas. ¿Ya? Y aquí tenemos además marcado, lo que no vamos a utilizar son estas sillitas mesadoras que sí las utilizábamos antes en el primer trimestre, pero que en el segundo trimestre, una, pueden ser peligrosas en caso que el niño se mueva y que la silla sea muy liviana y se pueda producir una caída, y lo otro es que además limitan mucho el movimiento por el tipo de sujeción que tiene. Entonces en esa posición el niño no va a girar, no se va a poner en prono, entonces no va a poder equilibrar. Eso es lo que queríamos conversar hoy respecto al segundo trimestre de desarrollo. Muchas gracias.